Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a realizar el patrón de cuerpo base entallado delantero y trasero. Vamos a empezar haciendo nuestro patrón de cuerpo base entallado. Cuerpo base quiere decir que va a ir hasta la cintura. Más adelante os explicaré cómo alargarlo y las medidas que tenéis que poner para que no quede apretado. Vamos a ir primero con las medidas que necesitamos. Os las apunto aquí para que las tengáis visibles durante todo el vídeo. Necesitamos la medida de pecho. Aquí tomáis el contorno total y para el patrón vamos a coger 1/4, exactamente igual que hicimos para la falda. Siempre trabajamos con 1/4 del contorno total. Necesitamos también la cintura, que va a ser lo mismo, cogeríamos 1/4. Necesitamos el talle delantero y el talle trasero. La toma de medidas la tenéis en el primer vídeo, pero el talle, recordar que es la medida que hay desde la unión del cuello y el hombro hasta vuestra cintura. No es la misma medida, por eso necesitamos tomar tanto el delantero como el trasero. Necesitamos también la bajada de sisa, la bajada o altura de pecho, el ancho de pecho y el ancho de espalda. Es muy importante que recordéis que el ancho de pecho no es lo mismo que el pecho, ¿vale? Que estoy viendo que hay mucha confusión a la hora de realizar los patrones. Revisad porfa el vídeo de la toma de medidas para ver la diferencia, porque esto es el contorno total y esto solo es una medida del delantero, no influye para nada en el trasero. Necesitamos también el ancho de escote y la bajada de escote. Para hacer el escote lo vamos a hacer a la caja, es decir, pegadín al cuello. Después, sobre nuestra medida, ya lo haremos más amplio, más bajo, con escote cuadrado, con escote de pico o cualquier transformación que queráis. Pero para hacer la base y probarla, vamos a utilizar el cuello a la caja. El que no supiese cómo se llamaba, el cuello pegadín es a la caja. Necesitaremos también la longitud de hombro. Esta medida no está en los apuntes, entonces os explico. Nosotros tenemos aquí lo que es el cuello. Este es el punto de unión de cuello y hombro y mediríamos desde ahí hacia la articulación que tenemos que ya nos une con el brazo. Esa sería nuestra longitud de hombro. Estas serían las medidas necesarias tanto para el delantero como para el trasero, ¿vale? Con estas ya vamos a sacar los dos patrones. Vamos a empezar con el delantero. Siempre empezamos con el delantero porque hay medidas que vamos a necesitar trasladar al trasero. Entonces, la línea recta del papel la vamos a utilizar como centro del delantero. Vamos a escribirlo ya aquí. Centro delantero. Y vamos a hacer una línea perpendicular. Esta sería nuestra línea de cintura. Ahora necesitaríamos, como empezamos con el delantero, la medida del talle delantero. ¿Vale? Cada una tendréis una. La pondríamos vertical. Yo la estoy poniendo a ojo, ¿vale? Cada una
O sea, puede ser 30 y pico o puede ser 50. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus proporciones. No os asustéis si lo veis menos de 40 ni si lo veis más, porque puede ser cualquier medida. Y el ancho del rectángulo que vamos a hacer es 1/4 de pecho. Dividís vuestro contorno total de pecho entre 4. Al trabajar un cuerpo base, las medidas las utilizamos normales. Es decir, si vosotros os medís y tenéis 95, utilizamos el 95. Después os explicaré la holgura que hay que dar, por ejemplo, para hacer una camisa, que hay que dejar ya un poco más de margen y eso se sumaría ahí. Pero ahora estamos con la base. Nuestra base nos va a servir para probar y ver si hay que hacer alguna corrección. Después de hacer esas correcciones, lo modificaríamos en el patrón y a partir de ese patrón ya daríamos la holgura según la prenda que quisiésemos. Yo voy a utilizar una medida estándar y lo mismo. O sea, no os guiéis por la medida que yo pongo. Puede ser poco, puede ser mucho. No tiene nada que ver. ¿Vale? Yo estoy con una medida estándar de talla 38. Tendríamos que tener un rectángulo con nuestro centro delantero, nuestra línea de cintura. Ahora necesitaríamos la bajada de sisa y la colocaríamos desde la línea de arriba hacia abajo y trazaríamos una línea. Si tenéis dudas con la sisa, por ejemplo, no sabéis si poner 22 o 23, es mejor siempre que pongáis un poco de menos, porque abrir una sisa es muy fácil, pero si la abrís demasiado va a faltar tela y vais a tener que volver a cortar. Entonces es mejor que os quedéis un poco cortos de abrir y luego sobre vosotros abráis. Esa sería la línea de sisa. Ahora necesitaríamos, como estamos en el delantero, os lo pongo aquí, la bajada o la altura de pecho. La pondríamos lo mismo desde arriba y trazaríamos una línea. Normalmente siempre queda por debajo de la sisa. Vamos a poner, por ejemplo, 24. Lo mismo. No os preocupéis si tenéis más o menos. Yo tengo medido hasta 30 y muchos, o sea que esa sería nuestra línea de altura de pecho. Vale, una medida que se me olvidó aquí sería la separación entre pechos. Os la pongo, que es la que necesitaríamos ahora. Esta medida la dividimos entre 2, porque estamos trabajando la mitad de un delantero. Entonces, si por ejemplo tenemos 20, sería 10. La ponemos, yo la pongo siempre de arriba abajo. Esa sería vuestra separación de pechos. Esto quiere decir que vuestra pinza vertical iría ahí. Se supone que el centro del pecho está en la unión esta de la separación entre pechos y la bajada de pecho. Ahí sería vuestro centro de pecho. Ahora necesitamos el ancho de pecho y lo dividimos también entre 2. ¿Vale? Esto es una medida horizontal, igual que esta. Y entonces se divide entre 2. Si por ejemplo tenéis 40, pues serían 20. Normalmente el ancho de pecho es más pequeño que el ancho de espalda. Normalmente. Tengo visto casos contrarios. Pero bueno, si por ejemplo sale una diferencia de 4 centímetros, que no pasa nada porque es normal, ¿vale? No suele coincidir nunca. Lo ponemos hasta la línea de sisa. Y la trazaríamos de forma vertical. Nos quedaría así. Aquí necesitamos el ancho de escote y aquí la bajada de escote. Cada uno a la suya. Yo lo pongo un poco a ojo. Voy a poner, por ejemplo, 7. Y aquí 8.
Vale, aquí necesitaríamos hacer una curva. Vosotros utilizaríais el sisómetro. Yo para esta curva tan pequeña no puedo usar sisómetro, voy un poco a ojo. Pero vosotros colocaríais el sisómetro con la parte curva hacia aquí. Ahí os quedaría la curva de escote. Este es el escote. En esta línea, que fue donde pusimos el ancho de pecho, bajaríamos 5 centímetros. Esto es una medida estándar. ¿Vale? Así que aquí todas a bajar 5 centímetros. Y escuadramos hacia afuera de nuestro patrón. Así. Y ahora, nuestra longitud de hombro la pondríamos desde este punto del escote, que es este punto, el de la unión, hacia aquí. Y tiene que caer en esta línea. No me lo unáis aquí, que hay mucha gente que lo une aquí y luego donde cae. No, hicimos esta línea para que sea ahí. Por ejemplo, esta línea de aquí es el 15. Entonces, si yo pongo 15, pues tengo que mirar dónde cae el 15 en la línea. ¿Veis que sería aquí? Veis que no pasa por ese punto, ¿vale? Hacemos esta línea para eso. Aquí os voy a ayudar un poco. Mediríais la bajada de sisa, que por ejemplo yo puse aquí 22, la dividís entre 3 y ponéis 1 hacia arriba. Son casi 7 centímetros. Ahí. Pondríais un tercio en ambos lados y trazaríais una línea. Esto os va a ayudar a la hora de trazar la sisa. Yo, por ejemplo, esta línea no la necesito, pero vosotras seguramente sí, porque tenéis que pasar por este punto. Entonces, cuando vengáis con la curva, venís por ahí y volvéis aquí. Vale, este hombro es demasiado largo por lo que estoy viendo yo. ¿Vale? Normalmente suele quedar una cosa así. Pero bueno, también depende de cada uno y lo mismo que os dije en lo otro, aquí también. Es preferible que os quede el hombro largo y luego corregir sobre vuestro cuerpo a que os quede corto y que tengáis que sacar. En la línea de cintura pondríamos nuestro cuarto de cintura y sumaríamos la pinza. Aquí utilizamos la misma fórmula que en la falda. Si por ejemplo en la falda tenéis 2 centímetros de pinza, pues aquí 2 centímetros de pinza. Si tenéis 3, 3, si tenéis 1, 1. Cada una la medida que tenga, que le di yo, de la pinza de la falda, lo mismo. La que no tenga medida y haya puesto 3 directamente porque faltó a clase o lo que sea, que me pregunte, que le doy la medida y así ya la pone. Aquí, por ejemplo, pues vamos a poner 19. La pinza iría en esta línea, con lo cual, una vez que vais a marcar esto, podéis marcar ya directamente la pinza. Yo aquí voy a hacer una pinza de 3, cada uno la que tengáis. La pinza se une con este punto que os redondeé aquí, que es la unión, vuestro centro de pecho. Y trazáis la pinza vertical. Ahora vamos a hacer la pinza de pecho, ¿vale? Esta es la pinza de entalle. La de pecho va en esta línea lateral vertical. Sobre nuestra bajada de pecho tenemos que sacar medio centímetro y bajar 1 centímetro. Es decir, haríamos una línea a 1 centímetro y sacaríamos 0,5. Aquí se ve muy pequeñino, pero bueno, veis que me queda ahí el punto, que está 1 centímetro más abajo y medio más aquí. Y lo unimos con la sisa y con nuestro centro de pecho. De forma que nos quede así. Ahora mediríamos esta línea. Si tenéis compás lo podéis utilizar y hacéis directamente así y a donde llegue, ¿vale?
Yo, como ahora mismo no tengo aquí el compás, la mido. ¿Veis que mide 12,5? Pues lo que hago es poner aquí 3 centímetros hasta la raya. Vale, los 3 centímetros también son estándar. Esto en clase lo veremos. Según el pecho que tengáis, puede que la tengáis que hacer de 2 o puede que la tengáis que hacer de 4. Depende mucho de vuestro pecho. Uniríais el centro de pecho con esos 3 centímetros. De momento la hacemos de 3. Después cada uno. Y aquí pondríamos la medida de 12,5 que tomé. Vale, aquí al ser a escala coincide justo ahí. Puede pasaros que sea un poco más fuera, un poco más dentro. No pasa nada porque ya se hace para eso. Y ese punto lo uniríamos con nuestro punto de cintura. Este sería nuestro patrón base delantero. Ahora vamos a hacer el trasero al lado. Sobre la misma línea de cintura vamos a hacer una perpendicular hacia arriba, que será nuestro centro trasero. Este es el centro trasero. El ancho es el mismo que en el delantero. Voy a acercaroslos un poco para que lo veáis mejor. El ancho es el mismo, es el cuarto de pecho. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tenía puesto 22, pues vuelvo a poner 22. Y desde la línea de cintura hacia arriba pondríamos el talle trasero, que normalmente es más pequeño que el delantero. Por ejemplo, 41. Vale, aquí estáis viendo una diferencia, pues yo que sé, 5 centímetros. ¿Vale? Si por la gente de mucho pecho, por ejemplo, la diferencia puede ser de más de 10. Entonces, aunque veáis que es mucha diferencia, no os preocupar. O sea, esto es muy estándar, cada una es de una manera y vais a ver, o sea, puede haber una separación simplemente de 1 o puede haber una separación de 15. Eso no os guiar por esto, o sea, si a vosotros os queda aquí abajo, no os preocupéis que estará bien. Bien, ahora necesitamos de la medida del delantero, vamos a medir, espera, os lo marco con boli, esta longitud y esta longitud, que es vuestro lateral. La mediríamos, que por ejemplo yo aquí tengo 4 y aquí tengo, me salen 21. Entonces, esta misma medida que yo tenía 19, la marco aquí. Y de esos 19 pongo estos 21 desde el 19 hasta donde me toque con esta línea. ¿Vale? Medimos el lateral completo. Aquí hay pinza, entonces esto no puede ir a la misma altura porque en el trasero no hay pinza. Entonces medimos aquí y aquí sin la pinza y lo trasladamos aquí. 21, pues lo pondría. Veis que aquí ya me llega a la línea. Con lo cual, mi lateral del trasero tiene que llegar hasta ahí. Haríamos una perpendicular y ya tenemos esta línea. La pinza se sitúa en lo mismo. Si por ejemplo medimos 10, pues aquí volvemos a medir 10. Y aquí llega hasta aquí. No hace falta que la hagáis hasta arriba. Aquí se hace porque cuando transformamos esta pinza ya tiramos de esta raya. Entonces a lo mejor cerramos aquí y abrimos aquí. Veremos otra clase de transformación de pinzas porque es verdad que se puede transformar de muchas formas y cuantas más sepáis mejor. Aquí ponemos nuestros centímetros de pinza. Aquí funcionamos igual que en la falda. O sea, es exactamente lo mismo que en el delantero. Yo pongo 3, pero si tenéis 2, 2. Si tenéis 5, 5.
Si no tuvieseis pinza en la falda, tampoco os haría falta ponerla aquí. Aquí pusimos el ancho de pecho porque estamos trabajando el delantero. Aquí vamos a poner el ancho de espalda. Ya os digo que suele ser mayor porque la sisa del delantero suele tener más curva que la sisa del trasero. Yo aquí, por ejemplo, puse 18. Pues aquí voy a poner 19. Ya os digo que esto va a ojo, ¿vale? Yo estoy con una medida estándar, cada uno la que tengáis. Aquí la estáis viendo incluso muy junta de la línea lateral. Hay veces que pasa que aquí hay 12 centímetros, ¿vale? No os preocupéis. Puede haberlos. Vale, en el escote cambia un poco, que tenemos que poner el mismo ancho. Yo, por ejemplo, creo que puse 7. 7. Pues marco los 7 y de esos 7 hacia arriba hago una perpendicular y marco 1,5 centímetros. Ese sería el punto de unión que tenemos aquí del hombro y el cuello, pero en el trasero. Sería ahí. Y aquí bajaríamos 5 milímetros, es decir, medio centímetro. Y lo uniríamos. Vosotros con la línea curva, ¿vale? Ahí. Aquí, si os acordáis, bajamos 5 centímetros. Aquí vamos a bajar 3,5, porque 5 menos 1,5, 3,5. Bajamos 3,5 y volvemos a hacer la línea perpendicular hacia afuera de nuestro patrón. Volvemos a poner la longitud de hombro desde el punto hasta donde toca con la línea. Acordaros que no tiene que pasar por ahí, sino tocar con esta línea. Aquí lo mismo, el tercio eran 7 centímetros. Pues a los 7 trazaríamos la sisa. Vosotros con el sisómetro, por favor. No me lo hagáis a mano alzada. Y este sería nuestro patrón de trasero. Ya tendríamos el delantero y el trasero. En el siguiente vídeo vamos a ver la manga porque este ya se me quedó un poco largo y no os quiero meter tanto, que esto tiene bastantes pasos y seguramente tengáis que ir parando para ir haciendo cada uno. Entonces, en el siguiente vemos la manga y vemos ya cómo despiezar, cómo se industrializa y ya lo preparamos para cortar. Os lo dejo aquí para que veáis. Es que antes, como lo tenía ampliado, no se veía. El delantero, el trasero y las medidas que vais a necesitar. Para las mangas son unas medidas aparte, pero siempre vamos a necesitar estos dos patrones. Entonces, a la hora de realizar el patrón de manga, es importante que tengáis tanto el delantero como el trasero hechos, porque vamos a necesitar una medida de este patrón que sale una vez lo tenemos hecho, ¿vale? No la podemos sacar de aquí. Entonces, si os da tiempo, hacéis este patrón y a partir de ahí hacemos el de la manga. Cualquier duda, nos vemos el miércoles en la clase virtual. Y ya, bueno, esto supongo que traerá más dudas porque ya veis que es un poco más complejo que la falda, ya lleva más pasos, bastantes más medidas. Entonces ya nos vemos el miércoles, aclaramos dudas y seguimos avanzando.